en pareja, 10:42 de la mañana. Este tema era referente a la pregunta del día y tenemos ya a nuestro especialista. Queremos dar la bienvenida a Andrés Rodríguez, doctor en análisis económico. El experto nos va a decir si hay alguna fórmula perfecta o en realidad depende de cómo cada pareja se adapte a la situación. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido, un gusto tenerte aquí. ¿Existe fórmula perfecta para esto o en realidad sí depende de hablar con la pareja y llegar a acuerdos? Yo también sería especialista en relaciones. Sí, esto no es terapia, verás, por si acaso. Esto no es una entrevista. ¿En serio? Económica. Me dijeron que hablar de economía, no de terapia de pareja. No, mentira, más bien muchísimas gracias. Un buen día para todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Es una pregunta súper delicada, pero a la vez deberíamos romper ese mito. Porque no hay una fórmula, más bien es un tema de confianza entre las parejas. Y justo le comentaba antes del corte de que deberíamos dividir también el momento en el cual se debería hablar. Okay. Antes de formalizar un matrimonio, por decir algo, o sea, yo creo que ahí también deberíamos dar algunos tips. Y luego ya una vez conformado esa unión, ese matrimonio o ese lo que fuera, ahora se lo permite. Yo creo que también va en función de los objetivos que tengan individualmente, pero también como pareja o como hogar, en este caso. Entonces yo creo que tendríamos que definir esos dos momentos, porque a la final cada persona debe de ver su planificación financiera. No es solamente por el hecho de estar con una persona, ¿no? Sino más bien es en el manejo de los recursos que yo quiera para lo que a mí me gusta, pero también en conjunto con la pareja con la que yo estaría, ¿no? Qué importante, solamente una cosita, chicos, lo que mencionas, porque claro, pensamos que estos temas se tienen que hablar ya cuando esté casada. Pero de verdad creo que sí es súper importante poderlo topar un poco antes para ya saber, obviamente, cómo va a ser la situación cuando ya demos ese paso para casarnos, estar en unión libre, lo que deseen, pero ya formar un hogar. Ahora sí, ¿cuál? No, es que justamente yo quería profundizar en eso, ¿no? Nuevamente llegamos a este tema de llegar o definir estos acuerdos previos para que no lleguen a lacerarse estas relaciones después, que vengan las peleas que finalmente son las económicas, las que terminan lastimando las relaciones, entre otras. Pero entonces, ¿cómo se debería organizar, sobre todo cuando hay esta brecha, digamos, de ingresos? Cuando existe quizá uno de los dos, independientemente hombre o mujer, tiene quizás un 3-1 en ingresos. ¿Cómo se debería dividir esta situación para que cada quien tenga también, obviamente de acuerdo a sus necesidades, su pequeña parte para, qué sé yo, sin duda quizá las damas necesitan su tema de peluquería, que las uñas, su entretenimiento también, al igual que el caballero, para que los dos sean felices, sin problema. ¿Cómo se divide? O sea, más bien yo te digo, de nuevo insisto en que debemos hablar en el antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque, es más, solamente en... Papel y lápiz, ¿no? Literal. En el tema del matrimonio, ¿quién costea? ¿Cómo se dividen los gastos? En ese punto ya es el primer ejercicio de una pareja de poder definir cómo van a ser la división 50-50, y eso viene un tema de costumbre y de hábito de la relación desde sus inicios. Justo mencionábamos en son de chiste de que antes estábamos muy acostumbrados a que los hombres estemos costeando, pero ya no. O sea, y más bien estamos en una nueva realidad en el cual desde el inicio debería ser un tema equitativo de gastos igualitarios en lo que cada uno está ejerciendo con esa persona, en el cine, en el concierto, en la discoteca. O sea, al final es cada uno. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus propios ingresos. Si hay esas diferencias, ¿por qué decían el tema del matrimonio? Hay una recomendación que los abogados, no los economistas sabemos decir, es que son hasta las capitulaciones. ¿Qué es esto? Es poder definir qué pasa con todos los bienes que tú tienes antes de tener el matrimonio. Va a haber muchas diferencias sociales entre la pareja, puede ser que sean del mismo estrato social, pero ¿qué pasa cuando existe un divorcio? Y por eso decía, hay que romper el mito de poder hablar esto a calzón quitado, como se lo dice. Estas conversaciones incómodas, porque ¿no? Existe una posibilidad. Es que la novela dijo que no, hay que... Muchos de mis amigos, porque al final hemos hablado un montón de estos temas, muchos de mis amigos saben decir que es un momento tenso, porque es como, estás pensando en el divorcio antes de casarnos, pero no, más bien es por el amor que se puede tener a la otra persona, poder establecer cuáles van a ser las reglas del juego. A ver, y muchas de esas diferencias de patrimonio que tienen las personas, viene de las familias, que es mucho más crítico cuando se divorcian. Entonces, el divorcio también debería ser algo que se hable de manera abierta. ¿Por qué? Porque al final tampoco estamos ya en la época de como nuestros abuelitos o nuestros familiares antiguos, que mantenían una relación a largo plazo ya por obligación. Entonces, por eso me detenía en la parte del matrimonio, que yo creo que hay que ser muy sinceros de saber qué se tiene. Y no
solamente el patrimonio, también las deudas. Porque aparecen muchas parejas que al final, una vez ya casados, de repente la tarjeta de crédito pagando los mínimos de los mínimos de los mínimos. Y a partir de la firma, todo es de los dos. Entonces, una buena recomendación, en verdad, es el tema de poder establecer que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo antes del matrimonio, y a partir del matrimonio comenzar a crear justamente el patrimonio en conjunto. Y por eso te comentaba de que una buena recomendación es que se abra una cuenta ya en conjunto de ese núcleo, de ese hogar. Porque al final, a partir de ahí, vamos a definir de mis ingresos, sea 3-1, y te digo, yo ahora más aún, las mujeres están ganando hasta más. Y estamos sopesando ese equilibrio también en la parte laboral. Independientemente del género, es poder establecer, oye, ¿cuánto de nuestros ingresos individuales vamos a aportar en lo que nosotros queremos? Y para eso hay que definir el objetivo. ¿Para qué estamos ahorrando? Para las vacaciones, para el vehículo, para el departamento, para cuando venga el guagua, si es que lo viene. Entonces, es tener este fondo. Como lo mencionaban justamente las personas televidentes, de que es importante tener este fondo previo para cualquier anomalía, sí, pero también es para poder lograr ese objetivo que de nuestra parte... Podemos usarlo como ensayo, quizás, porque claro, una cosa es cuando tienes la relación de novios, pero claro, he visto muchas parejas que se organizan súper bien como primer ejemplo, como primer ensayo de la relación, el tema de la boda. Porque claro, las bodas son costosas y ahí se ven, a ver, yo pongo esto, apoyamos aquí, y se ve cómo comienzan a apoyarse. ¿Cómo podríamos usar también el tema de una boda como para ir entendiendo cómo va a ser el sistema, o podemos ahí establecerlo cómo va a ser el sistema del matrimonio después? Porque claro, en la boda que uno tiene que gastar esa boda para alimentar a toditos, realmente comienza ya ella a hablar de estos temas. ¿Estás hablando por experiencia personal? No me ha pasado todavía. Se quiere casar, se quiere casar. Solo me Estás han en esa invitado situación, nomás. en esa situación. Yo creo, al hablar de temas de inteligencia financiera, yendo un poquito al otro lado, a nosotros como latinos, y existe un montón de evidencia de que somos malos planificadores. Y justo al organizar una boda, antes de poder establecer, hablar de todo lo bonito y toda la fiesta que genera, deberíamos saber con cuántos recursos necesitamos hasta para definir el número de invitados. Porque es costoso independientemente del estrato, porque si voy a invitar a 100 con un hornado va a ser un costo alto para esa familia, pero al otro que va a ser en la quinta, pues de igual manera. Entonces yo creo que es un ejercicio importante de poder primero, otra vez, hablar sinceramente con cuánto contamos, los ahorros de cada persona, pensando en la boda que queremos, porque no es mi boda, no es tu boda, es la que ya comenzamos a hablar justamente en pareja. Sí, es un tema súper importante a tratar, pero ¿qué pasa si no lo trataste desde el principio? Es algo que no lo trataste y ahorita estás tal vez en un no, pagas tú, no, pon tú, es que a mí ya no me alcanza, me bajaron el sueldo, a mí ya... ¿Cómo puedo llegar a un acuerdo ahorita con mi pareja si yo nunca lo he hecho? Ya voy 10 años de casada, de casado y nunca hemos tratado este tema. ¿Cómo puedo iniciar desde ahora? ¿Cuál sería este primer paso? Ir, abrir la cuenta, decir, no sé, tenemos que hacer esto, vamos a manejar esto, arreglémonos con las deudas, cuánto es de deudas, cuánto es de gastos mensuales, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál sería la parte para podernos organizar de una mejor manera? Yo coincido perfectamente con lo que dijo Esteban al inicio. O sea, uno de los grandes problemas en una pareja es la parte financiera. Y peor cuando vienen vacas flacas, llamémoslo así. Sí. Creo que la mayoría o todos tuvimos una experiencia ya de pandemia. Y ahí es un chirlazo a todas las familias de decir, ¿cuánto teníamos de ahorros? Después. Claro. O sea, es que también entendible, ¿no? 4 meses sin salir y sin verse, creo que también influyó. Pero hablando en la parte de dinero. Muchas personas sin ganar, pues. Exacto, la parte del ingreso, de la parte laboral, muchas de las personas quedaron sin ello y ahí comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque dejamos de vivir por costear a la otra persona, y eso es un problema grave, que lo que hablábamos antes. Es importante que nosotros definamos, ahí existe esta regla financiera del 50-30-20, 50 para los gastos fijos, 30 para el tema que puede ser ocio, hobbies o algo que esté más o menos planificado, y el 20 de ahorro. ¿Qué pasa cuando me quedo sin trabajo? De ese trabajo que yo estoy saliendo, tengo una indemnización. ¿Qué voy a hacer con esa? Usualmente nosotros somos malos planificadores y hacemos la fiesta, nos vamos de viaje o lo que fuera con ese dinero y no planificamos, más aún sabiendo cuánto tiempo está demorándose ahora. Son cerca de entre 16 y 20 semanas, según estadísticas del INEC, de una persona está demorándose en conseguir trabajo. Entonces nos damos cuenta que ese dinero probablemente debería prorratear
para un gasto de cuántos meses estamos hablando. Claro. Son cerca de 4 o 5 meses en los cuales una persona se puede reinsertar laboralmente. Entonces, claro, recomendaciones, yo lo que decía, por un lado es crear esta cuenta en conjunto en el cual hay un acuerdo entre las partes de poder decir cuánto se va a destinar mes a mes a ello. Lo segundo es hasta el tema de tarjetas de crédito. Dentro de la información que existe también, el ecuatoriano vive sobreendeudado porque justamente estamos dedicados a pagar los mínimos y no nos somos conscientes de que, claro, en el corto plazo eso es muy bueno porque no pago la totalidad de mis consumos, pero en el largo plazo estoy generando una bola de nieve de intereses que en el momento de que haya un boom, a la final no voy a tener con qué pagar y vuelvo en cambio a buscar el financiamiento, en este caso financiero, desde un banco o de una cooperativa para poder abarcar esto. Entonces, hasta en las tarjetas de crédito, saber mi tarjeta es mi tarjeta, la tarjeta de la otra persona es de la otra persona y probablemente que haya una tarjeta que se maneje de manera en conjunta a partir de esa cuenta. Se vuelve mucho más drástico cuando existen temas de hijos, porque ahí es cómo nos dividimos. En la parte de gastos de alimentación, quién lo cubre, colegio, la educación, la vestimenta y sobre todo la salud. Porque muchos padres tampoco consideran el tema de riesgo con respecto al seguro médico que puede tener el hijo. Y eso, a ver, ¿cuántos hijos se enferman cuando ya empiezan en la guardería? Todos. Y a la final es un gasto periódico de mantener la salud de tu hijo, de tu hija. Y eso también es otro tema que, en resumen, la recomendación más grande a todas las personas que nos ven es planificar, es sentarse anualmente si tenemos los dos ingresos anuales estables, presupuesto interno del hogar y establecer hasta dónde puedo estirar las sábanas, porque si no, comenzamos con esta bola de nieve de la deuda y que lamentablemente nos quedaremos ahí. Andrés, y eso es lo más importante, planificar. Debemos planificar en pareja, ver qué es lo más apto para la relación y sobre todo hablar lo que sea incómodo. Muchísimas gracias, Andrés Rodríguez, doctor en análisis económico y de parejas también el día de hoy.